Eburnio está totalmente consternado, está enfadado, yo lo conozco. Resulta que se ha enterado él, porque yo no le cuento estas cosas, ya les dije que es un hueso muy sensible, se ha enterado que a una niña, una estrella de natación norteamericana de apellido Gaines, que no quiere que un hombre con testículos esté deambulándose en el vestuario de las mujeres, un trans que ahora se ha declarado mujer y por lo tanto compite con las mujeres, un tipo con unos huesos así, ha nacido naturalmente hombre en un cuello, compitiendo con mujeres. Y hay leyes al respecto. O sea, se puede haber llegado a tal grado de idiota. O sea, obviamente que de seguir así Estados Unidos es papa comida para los chinos y los rusos, porque es lo más no serio, más imbécil y más descerebrado del planeta. Como un tipo con unos huesos, una musculatura de hombre, de varón, va a ir a competir en la natación femenina. Bueno, pero lo que más le enoja al camarada Eburnio es que ha sido golpeada. Ella fue normal, como hacen los gringos cosas, ¿no? Fue a una conferencia en la Universidad de San Francisco y ahí que los militantes transgénero la golpearon. Es una cosa tremenda. Yo me solidarizo con ella y por supuesto con la consideración de Eburnio. Soy el seguidor de Eburnio ferviente, soy su militante de Eburnio en esta cruzada para que las cosas tengan la elemental sensatez y no se desplome en la locura que ya tiene leyes. El programa de hoy, aquí tengo mis fichas, me conseguí unas fichas. El programa de hoy, no bien así, tipo norteamericano también, tipo talk show. Se llama Cuba desinstalando a Venezuela y Bolivia. Desinstalando, ¿no? Como desenroscando a Bolivia, llevándose al mar para darnos mar. Bueno, son tres hipótesis, trabajo tres hipótesis. La primera es que para instalar un país en el bloque comunista o en el bloque socialista es preciso desinstalarlo del bloque occidental. O sea, tú no puedes agarrar y llevar un país de Occidente que tiene vínculos con Occidente de todo tipo, económicos, culturales, políticos, empresariales, ciudadanos, culturales, educativos, y llevártelo al bloque de Cuba. No se puede. Hay que desinstalarlo, ¿no? Otra hipótesis muy importante es que estos populismos, como los comunismos, fascismos, los comunismos, son modelos militares, no son modelos civiles. Aunque aparezcan civiles como Evo Morales, Hitler también era civil, Mussolini también era civil, ¿no? Lenin era civil, Stalin era civil, era ladrón y era civil, es un ladrón civil. Son modelos, pero son modelos político-militares sobre todo. Y tercero, la tercera hipótesis, es que el engaño es la linfa, es la otra sangre de este modelo populista. Veamos de manera preliminar dónde están porque yo manejo aquí, soy one man show. ¿Qué tal está este ángulo? Angulado aquí, saludando a la multitud. Vean, les voy a narrar lo que he llamado para esta desinstalación los desarmadores. He detectado preliminarmente 8 estudiando la historia de Cuba. El primer desarmador es la nueva Constitución, que fue en febrero de 1959. El segundo desarmador fue la captura de la superestructura. Entendemos la superestructura en el marxismo, se entiende, no entendemos, pero en el marxismo se entiende la superestructura como todo aquello que no es la economía, o sea, todo aquello que pertenece a la política, a lo jurídico, a la cultura. Se llama en el marxismo la superestructura. Como ellos son marxistas, ellos atacan esa superestructura en Cuba, la atacaron y la fueron capturando ejército, policía, sistema judicial, parlamento, etcétera, fueron capturando a través de los años. El tercer desarmador, la reforma agraria de 1959, inicialmente repartió la tierra entre propietarios, entre individuos,
pero en la reforma del 63 ya las capturó el Estado porque dijo, no, es mejor que sean las cooperativas. Y habían llegado los soviéticos a Cuba y los soviéticos no solamente habían hecho una constitución inmediatamente después de la revolución, fíjense la similitud, sino que también hicieron una reforma agraria, pero era de colectivización. En el 63 Castro colectiviza la tierra, colectiviza en el sentido de que la vuelve cooperativas del Estado. Quinto desarmador, me he perdido aquí con mis notas, cuarto desarmador, perdón. Nacionalización de empresas norteamericanas en 1960. Vean que hay una continuidad del año febrero del 59, va yendo las medidas correlativas. Nacionalización de empresas norteamericanas. El quinto desarmador es el rompimiento diplomático con Estados Unidos. Y en ese momento, cuando rompe diplomáticamente con Estados Unidos en 1960, Castro también delimita su territorio ideológico y se declara marxista-leninista. No tengo nada que ver con Occidente, ahora yo soy del otro bloque. Me declaro marxista-leninista, soy del bloque del Este, con la Unión Soviética y todos los del bloque del Este. En el quinto desarmador, yo con los números estoy medio perdido, el sexto desarmador que propone Castro nos está llamando el corte. Vamos al corte. Salud, eburnio, morituri te salutant. Así decían los gladiadores cuando iban en la arena a morir, lo saludaban al César. Salve César, morituri te salutant. Bueno, el sexto desarmador, la inseguridad social. Resulta que la inseguridad social ha sido generada como política de Estado. No solamente era una casualidad que el comunismo, a partir de un determinado momento, el socialismo del siglo XXI, se generaran crímenes, cortes de luz o de agua. No, eran efectivamente políticas de Estado que comienzan en Cuba a partir del año 65, para ablandar a la sociedad, para quebrar la resistencia psicológica de la sociedad. A uno le parecerá un horror, pero no es lo que a uno le parece. Esto es un proyecto militar, lo dijimos en la hipótesis 2. Y como proyecto militar tú vas a desmoralizar al enemigo, ¿no? Vas a usar, porque eres un canalla, obviamente, un mal tipo, vas a usar aquello que sea necesario para esta guerra. Bien, tenemos el séptimo desarmador, la expulsión de los inconformes. La expulsión de los inconformes empezó en 1965 en Cuba. Castro sintió mucha presión de la oposición por la sovietización, por la conversión al comunismo que estaba produciéndose en la sociedad, y decidió autorizar los vuelos de la libertad, que eran unos vuelos que organizaba Estados Unidos con el fin de sacar cubanos. Y salieron un montón, en 3 años siguientes salieron como 100,000 personas de Cuba. Ese es el séptimo. Ahí viene una cosa muy importante que quiero explicarles. Viene una gran puesta en escena. Fíjense que ya Castro no ha tocado la economía popular, no la ha tocado. Entonces, como empiezan a haber problemas, escasez, ya no hay grandes empresas, han nacionalizado las tierras, bla, 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 hace un sainete, hace una gran puesta en escena y dice que va a resolver todos los problemas del hambre en Cuba sembrando alrededor de La Habana, sembrando alrededor, como en el castillo feudal, ¿no?, que siembran afuera, sembrando alrededor de La Habana café caturra y un frijol. El café caturra para convertir a Cuba en el mayor exportador del mundo. Siempre ellos hablan, ¿no? Evo Morales hablaba, Bolivia se volverá la Suiza en 5 años, ¿no? Vamos a ser Suiza en 5 años. Bueno, iban a convertirse en los mayores exportadores de café del mundo. Y este café estaba protegido, ustedes saben que el café necesita sombra, por el frijol, por la mata de frijol. Y el café caturra era un café enano, es un café pequeño con una mata. Iba a dar frijol para tragar y para el billete dólar, para la exportación, para la divisa, el café. Maravilloso. Destruyó alrededor de La Habana, abrió, llevó gente, hizo manifestaciones, aparecía en la televisión como pedagogo. A él siempre le gustó ser
un profesor, hablaba como un experto de las precipitaciones pluviales, de la tierra arenosa, de la tierra arcillosa. Pues un ingeniero de tierras, Castro. Lo cierto es que el café caturra se murió, porque lo que no se dieron cuenta el cientificazo de Castro es que el frijol, la raíz del frijol, se come el nitrógeno de la tierra y por lo tanto el café no tiene nitrógeno y se muere. Pero era para mí, y visto y considerando la historia, era un sainete para generar nuestra marca ineludible del segundo corte, pero vamos a terminar con esto. Era el sainete para desmoralizar a la gente con el fracaso. Había creado tanta expectativa que el fracaso desmoralizó nuevamente el espíritu del pueblo cubano. Y lo desmoralizó para entrar en el último gran desarmador. Llegó el octavo desarmador, que era la destrucción de la economía popular. Se llamó la ofensiva revolucionaria, sucedió en 1968. Tomaron 55,000 negocios pequeños de la gente, clase media, ¿no? Peluquerías, bares, confiterías, lavanderías. Y con eso empiezan a destruir la economía popular y convierten al pueblo adepto, que tanto los había apoyado y seguido, lo convierten en pueblo cierro. En adelante, el pueblo cubano va a vivir de las tarjetas de racionamiento y del Estado que el monarca plebeyo, Fidel Castro, ejerce sobre Cuba. Por supuesto, en ese momento vienen una cantidad de disconformidades, revueltas. Bueno, 2 años más tarde, cuando ya se ha aplacado esto, a través de marchas contra los disidentes y tal, empieza el proceso de la llegada de 70,000 soviéticos en 1970. 70,000 soviéticos. Llegan 70,000 soviéticos, ahora que ha sido desinstalada Cuba de Occidente, llegan a instalar a Cuba en el bloque comunista. O sea, una vez desinstalada, vienen los soviéticos, 70,000 le organizan la contabilidad del Estado, todo lo reorganizan, servicio de inteligencia, ejército, todo lo reorganizan. Y en adelante Cuba va a ser una posesión soviética. ¿Qué pasa? Pasan los años y Cuba se convierte, como hemos hablado en otras oportunidades, en una transnacional político-militar, de una fuerza extraordinaria. No nos olvidemos que Angola mandan 35,000 soldados y están 17 años en Angola, ocupando Angola, más tiempo que Estados Unidos en Vietnam. En total mandan más de 300,000 cubanos a Angola. O sea, es un ejército impresionante, con servicio de inteligencia, con todo. Cuando se va a la Unión Soviética y Castro se queda solo, es el momento en que pone a actuar ese poderío militar y cambia de una guerra convencional de armas de fuego a una guerra de baja intensidad con movimientos sociales, infiltración y propaganda, que es con esa guerra que captura Venezuela. Ahora, lo que quería, fuera de la literatura y decir, sí, captura Venezuela, quisiera que veamos en una tabla comparativa cómo los mismos desinstaladores que se aplicaron en Cuba, que los soviéticos aplicaron en Cuba, aplica Cuba, Venezuela y Bolivia para desinstalar a esas sociedades de Occidente. En Venezuela, en 1999, gana Chávez y lo primero que hace es, como Castro, la nueva constitución. En Bolivia subirá Evo Morales, patrocinado también por Cuba, y el 2009 batallará 3 años, pero hará la nueva constitución. El segundo desarmador, la captura de la superestructura, en Venezuela pasa exactamente en la misma línea de Cuba. O sea, es como si les hubieran entregado una bitácora y la fueron cumpliendo al pie de la letra. Porque a partir de que toma el poder Chávez empieza la desinstalación de la policía, del ejército, del sistema judicial, del parlamento, etcétera, etcétera, de los sindicatos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en Bolivia. El tercer desarmador, la reforma agraria. Como decía un primo de mi mujer, Lemmy Teliu, déjenme decirles que en Venezuela ya estaba hecha la ley de reforma agraria en 1960. Y en Bolivia ya estaba hecha la reforma agraria en 1950, a partir de 1953. Pero ambos, Chávez y Evo Morales, tienen la necesidad de cumplir con la bitácora cubana. Entonces Chávez encuentra una ley contra el latifundio. Como ya está hecha la reforma agraria, va a atacar al latifundio.
y en medio de atacar al latifundio expropia a un pobre hombre de 200 hectáreas de propiedad que se llama Franklin Brito, que hace una huelga de hambre y es tan valiente este hombre que muere en la huelga de hambre, protestando por su pequeño pedazo de tierra. 200 hectáreas tampoco es una barbaridad como para que se considere un latifundio. Y en el caso boliviano, Evo Morales, claro, no puede encontrar latifundios porque no hay verdaderamente unos latifundios, salvo que son de empresas brasileras y argentinas con las que no quería meterse. Pero encuentra, pues, en el Chaco boliviano un gringuito. Papita para lorito, para la propaganda de Evista. 15.000 hectáreas tenía en el Chaco, que es desierto, ¿no? El Chaco boliviano. Y encuentra que el gringuito tenía esta propiedad, se la nacionaliza argumentando que esclavizaba al pueblo indígena guaraní. O sea, mejor ni en Buenos Aires. El cuarto desarmador, las nacionalizaciones norteamericanas. Efectivamente, Chávez nacionaliza la ConocoPhillips, etcétera, etcétera. Evo Morales, como no hay empresas norteamericanas en Bolivia en aquel momento, nacionaliza la DEA, que es la principal enemiga de los cocaleros, por el asunto del narcotráfico. Y Evo Morales era el líder de los cocaleros. Y para escalar a hacer un gobierno delincuencial, como son hoy muchos de América Latina, con el narcotráfico tan poderoso, consigue expulsar a la DEA y a USAID. Bueno, y además nacionaliza empresas europeas, etc. Oye, y en la misma bitácora, en la misma exacta bitácora de sucesión cronológica, Chávez declara: soy marxista, socialista y bolivariano, y cristiano, Chávez. Y Evo Morales, por supuesto, más no cabeza hueca, ese no estudia marxismo en su vida, solamente la peluca es para cubrir el poco cerebro que tiene. Se declara marxista, leninista, comunista y socialista, o sea, todo. O sea, si podría ser gramsciano, si hubiera sabido la palabra, se declara. Momento en que entra el sexto desarmador, la inseguridad social. En Venezuela, a partir del 2006, con la elección la otra elección de Chávez, empieza la inseguridad social a crecer. En Bolivia empieza a crecer la inseguridad social, empiezan los robos, como siempre política de Estado. Y no puedo dejar pasar esto. Vienen, al igual que el cordón de La Habana, vienen las promesas de solucionar el hambre. Chávez promete, hace todo un sainete, como es parte de la coreografía, de la bitácora de ellos, del modelo. Hace una coreografía y tal, y promete que va a traer 150.000 toneladas de comida, porque ya empiezan los problemas en Venezuela de desabastecimiento. Por supuesto que todo el mundo está fascinado, el pueblo y tal, y efectivamente van a traer los 150.000 toneladas de comida que nunca llegan al pueblo venezolano y aparecen botados en containers en cualquier lado, en cualquier playa, en cualquier lugar, y cuando los abren está el pollo podrido, la carne con gusanos. Es una cosa horrenda lo que pasa en ese momento cuando él promete, como el cordón de La Habana, solucionar el hambre en Venezuela. Y es ahí que viene el séptimo desarmador, la expulsión de los inconformes, de los disidentes. Empiezan los apresamientos, empiezan a apresar a Baduel, a una serie de gente. En Bolivia también empiezan a apresar y a exilar a los gobernadores, O sea, la bitácora se sigue de una manera correlativa. Ni siquiera pasaremos el desarmador 5 al 8, no. Después de la expulsión de los inconformes llega el momento del octavo desarmador, que es el ataque a la economía popular. A partir del 2006, Chávez empieza un ataque frontal contra la economía popular, pero no se puede nacionalizar como en Cuba, no se puede nacionalizar las pequeñas empresas, porque en Venezuela había no 55.000 como en Cuba, sino 1 millón. Entonces lo que hacen es el perverso Plan Bolívar de la alimentación. Y con ese plan lo que hacen es tomar el monopolio de las semillas, que nunca traen, controlar la distribución de alimentos, nacionalizan supermercados y mercados, empiezan a armar para que no haya comida en Venezuela. Eso fue un armado político-militar de esta gente. En Bolivia todavía Evo Morales no pudo implementar la destrucción de la economía popular. La está implementando ahora su sucesor, Arce,
En Bolivia no hay dólares, se han acabado. Había en Bolivia unas reservas inmensas y ahora ya no hay. Entonces no hay dólares para importar, para comprar, para comerciar. Y se estima que pronto se produzca una crisis de ese tamaño. Estimando que de seguir la bitácora cubana, pronto tendremos hambruna en Bolivia y también desplazados, migrantes, etc. Diga chao, hasta la próxima.